nos quedamos ustedes, además Víctor Manuel Prudencio, catedrático de la UNAM, temas internacionales, Emilio Valles Vidrio, que Emilio pues lleva en temas de información muchísimo tiempo, además hace reporte, bueno, algún día te voy a entrevistar yo a ti, fíjate, mi querida Lucero Solórzano, que como dice, sí, pero soy una ciudadana de a pie y este tema me importa mucho, y bueno, nos acompaña, estamos ustedes, nosotros cuatro, Claudio X González. Claudio, ¿qué no estamos entendiendo de la repercusión del conflicto magisterial? ¿Qué no estamos tomando en cuenta o si estamos en buen camino? ¿Qué ves? Porque lo que percibimos muchos, yo tengo mucha angustia, me preocupa enormemente lo que está pasando, no sé tú cómo lo sientas, Lucero, Víctor Manuel, Emilio, Rafa, todos quienes nos escuchan, siento que está fuera de las manos, que no estamos entendiendo, Claudio. Es una situación muy preocupante, Fer, y antes que nada muchísimas gracias a ti y a todos por sumarnos a esta discusión sobre la educación, pero es una situación muy preocupante y lleva siéndolo mucho tiempo. Ahorita hay una coyuntura particularmente delicada, digamos, ya con hechos violentos, con desafortunadamente, y hay que lamentarlo y reprobarlo, pues con personas que murieron en Nochistlán, y hay que esclarecer y fincar responsabilidades tanto del lado de las autoridades federales y estatales como del lado también de la sección 22 y de sus organizaciones afines, porque yo creo que todos cometieron irresponsabilidades ahí, ¿no? Y hay que atender y ser muy empáticos con los deudos de esas personas. Ahora, dicho eso, una pregunta que poca gente se está haciendo, yo sé que tú la haces, pero poca gente en el ámbito político se está haciendo en relación al tema de Oaxaca es, ¿y los niños qué? En estas coyunturas en las que los adultos de un bando y del otro se pelean, van declaraciones y vienen declaraciones y denostaciones, no nada más declaraciones, todo el mundo empieza a perder de vista a los niños, y los niños, como tú sugerías, están sin clases, un número muy importante de niños en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas. Desafortunadamente ha venido siendo el caso durante ya muchos años. Los ciclos escolares en estas entidades suelen ser de 150 a 160 días en lugar de los regulares 200. Y son los estados más atrasados del país, Fer. Y nos tenemos que preguntar una y otra vez qué le conviene a los niños, qué necesitan los niños, cómo atendemos el derecho de los niños a una mejor educación. Porque estos niños son los niños que tienen más desventaja en México en cuanto a conocimientos adquiridos. Y si se mantiene esa situación, Fer, pues no va a salir Oaxaca de la miseria, de la ignorancia, de la pobreza que la lacera todos los días. Esto es muy lastimoso y hay que poner algunos datos contextuales para que quienes nos escuchan entiendan qué tan dramática es la situación en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, pero sobre todo en Oaxaca en esta materia. Solo 1 de cada 10 niños está aprendiendo lo que debería de aprender para poderse valer en el siglo XXI. 1 de cada 10. 9 o los deja el sistema atrás o los margina del conocimiento. Eso es delicadísimo. Un sistema que le falla a 9 de cada 10 niños es un sistema educativo fallido. Claro. Imagínate, Fer, alguien que produzca, voy a inventar, pastelitos y que le salgan mal 9 de 10 pastelitos, pues su empresa está quebrada. El sistema educativo de Oaxaca está quebrado, porque no le enseña a los niños. Hay un dato brutal, continuando con esto, Claudio X González. Si estos niños, como llegan a secundaria, entrarían a secundaria sin saber leer ni escribir. Así es. En Oaxaca, Fer, la gente no aprende a comprender la lectura, no aprende matemáticas, no aprende ciencias. Es que no tiene Olvídate, clases, nadie, absolutamente nadie, aprende inglés,
que es algo indispensable para el siglo XXI. ¿Pero solo en Oaxaca o en todo el país? No, en general en el país. En inglés estamos muy mal en el país, pero en estas otras materias hay estados más destacados y menos destacados. No hay ningún sistema educativo en el país, Fer, realmente que tú puedas decir, ah, no, ese es el faro, esa es la luz y todos vamos para allá. No hay ni uno, Fer, pero hay los mejores y hay los peores. Nosotros acabamos de hacer un índice de cumplimiento de responsabilidad educativa de los estados con sus niños y jóvenes. Lo publicamos apenas la semana pasada. Fíjate, le ponemos lastre a los estados más desarrollados como el DF o Nuevo León, y le ponemos subsidio a los estados más pobres. ¿Por qué? Porque queremos saber en una tabula rasa, digamos, o sea, los igualamos a todos. Queremos ver qué tan bien están funcionando sus sistemas educativos para servir a sus niños. Bueno, Aguascalientes primer lugar, Zacatecas segundo, Colima tercero, por mencionar, la Ciudad de México en cuarto lugar. Todos en una franja amarilla, no llegan a la verde. Ahora, en la roja hasta atrás, lugar 30, Michoacán, lugar 31, Oaxaca, lugar 32, Chiapas. Con todo y el subsidio que les das, se desploman hasta abajo en la tabla. Entonces, en un país que está atrasado en el mundo en materia educativa, porque estamos muy atrasados en relación a Norteamérica, Europa, a Asia, los demás atrás son los niños de Oaxaca, de Michoacán y de Chiapas, en donde ahorita la coordinadora no quiere los cambios educativos. Entonces, fíjate, el dilema que enfrentan esos niños y esas sociedades. Los estados más atrasados de un país atrasado en materia educativa son los que más se resisten a la reforma educativa porque no quieren perder sus prebendas, porque no quieren perder su poder, porque no quieren perder de alguna manera todo lo que han ganado a lo largo de décadas de estar medrando políticamente con la educación, porque ha sido una medra política en la educación. Vamos con, ahora sí, ronda de preguntas, ¿no? Hay una que brinca mucho en redes sociales y dicen, si el sistema alimentó al monstruo, que sería el CENTE, la CENTE, si el sistema además político alimentó al monstruo, ahora resulta que quiere acabar con él. ¿Qué piensas de esto? No, es un dilema, otro de los dilemas. Te voy a plantear ahorita más adelante otra pregunta que creo que todos los mexicanos nos tenemos que hacer, porque fíjate, en Mexicanos Primero, resulta que nosotros estamos distanciados del gobierno federal, estamos distanciados de los gobiernos locales, estamos distanciados del sindicato, estamos distanciados de la coordinadora. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí vemos por el derecho de los niños. Nosotros lo único que nos impacta y lo que queremos es que los niños tengan una mejor educación. Y resulta que estas entidades no están haciendo lo suficiente para darle a nuestros niños la educación que merecen. Ni del lado del gobierno, ni del lado de los sindicatos. Ahora, en algún momento este gobierno, impulsado por la ciudadanía, porque esta reforma, hay que decirlo, no viene del gobierno. Enrique Peña Nieto no hizo en el Estado de México lo que ahora pretende hacer a nivel nacional. Esas propuestas llegaron de la ciudadanía y la presión llegó de la ciudadanía. Ahora, a mérito de él se decidió hacer una reforma educativa que no es perfecta, pero que es la más audaz y la más profunda que hemos intentado los mexicanos propiamente en nuestra historia. Y siempre perfectible, Fer, claro, toda reforma siempre se va a acabar reformando. Y todo está a debate, de alguna manera, siempre. Esa es la vida democrática. Pero intentamos algo nuevo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la fórmula que estábamos aplicando le está fallando a los niños y jóvenes del país. Entonces, en ese momento el gobierno toma el lado de el progreso, digamos. Dice, de acuerdo, el sistema está fallando, vamos a cambiar. La reforma al tercero constitucional y a la legislación secundaria esencialmente va de establecer nuevos incentivos para tener mejores maestros, directores y supervisores en el país. Por eso las evaluaciones. Claro, porque antes se heredaban y se vendían las plazas, Fer, o se entregaban en automático o por beneficio político. Se deben de concursar las plazas y solo los mejor preparados deben de acceder a ellas. Eso es lo que dice ahora la nueva ley. A eso se opone la coordinadora. También la nueva ley dice, tenemos que evaluar a todos los maestros para saber dónde están parados. Fer, tú y yo no nos subiríamos a un avión en donde nos digan que la última clase que tomó el piloto fue en 1985, el 2010. No, pues yo no me subo. Con tu familia no te subes. Ah, bueno, a todos los profesionistas del país, y particularmente al profesionista más importante de este país, que es el maestro, pues se tiene que certificar permanentemente para demostrarnos a toda la sociedad y a los padres de familia en particular, pues que está preparado para ser maestro. Pero además,
El gobierno le dice, si no estás preparado, te ayudo y te doy una segunda oportunidad. Si todavía no pasas, te doy una tercera. Si de plano no pasas, te doy un puesto administrativo dentro de la educación. La traes correctamente leída. ¿Qué trabajador, yo me pregunto, Fer, en el país no sabe, lo capacitas, no, de nuevo no sabe, lo capacitas, de nuevo no sabe y además le mantienes el empleo? Digo, a ti y a mí, Fer, nos echan el lunes, ¿no? No, ahorita. El lunes, ¿no? Sí, adiós, se acabó. Oye, no cumpliste. Además, si no vienes a trabajar, pues también, ni modo que yo te siga pagando. Fer, tú no te presentas una semana entera aquí. No, bueno, olvídate. ¿Me entiendes? Yo creo que sí, te jalan las orejas. No. Te aseguro que me ponen una pena convencional por faltar. Podría yo perder el programa, pues. Bueno, llegó a tal absurdo el arreglo político entre el gobierno y los sindicatos que se dieron todos estos tipos de abusos que ahora los sindicatos dicen son conquistas laborales. Le llaman conquista laboral a lo que es ilegal, pero se volvió costumbre. No, en algún momento alguien tiene que tomar la determinación de cambiemos el sistema y ahora implementemos las leyes. Ese es el dilema que se enfrenta en este momento en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Regresemos de la pausa con Lucero, con Víctor Manuel, con Emilio. Sí, el sistema alimentó al monstruo, pero el sistema con esta reforma dijo, ya no lo voy a alimentar más. Ya esos 9.500 millones, ahí está la cifra, que el CENTE le daba a la CENTE más los 3.000 millones que se robaban de los maestros, estos líderes, ya no más. Alimentamos un monstruo, pero ya no queremos alimentarlo. ¿De acuerdo? Ahora, para no alimentarlo, estas son las bases. Y ahí es donde surge el conflicto. Preguntas, Claudio X González, Lucero, adelante. Bueno, tengo una observación y pregunta. En México, a lo largo de la historia, los maestros han estado, los movimientos guerrilleros en la historia del siglo XX han estado directamente relacionados con maestros, ¿no? Maestros particularmente del estado de Guerrero. Tú hablaste ahora de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, que son estados que además políticamente están inmersos en problemas. Entonces, es difícil, yo creo, tocar el tema de la educación y aislarlo de todo esto. El problema político, la educación es el rehén de intereses políticos de este país. Es desgraciadamente, creo que esa es la cruda realidad, ¿no? Un país que no está educado, y Fer lo ha dicho durante meses enteros aquí, es un país manipulable, fácil de controlar. Hablábamos hasta del voto, ¿no? Todos los intereses se pueden lograr si tú tienes un país que no está, que no cuestiona. Y la educación es para cuestionar, es para reflexionar y para cuestionar. Entonces, ¿cómo resolver? Yo entiendo que la pregunta es muy complicada, pero ¿cómo resolver esto de los intereses políticos desde las más altas esferas? Hay gente a la que el conflicto educativo le conviene en las más altas esferas del poder de este país, y hay gente en la ranchería de Oaxaca a la que le conviene el conflicto educativo. ¿Hacia dónde vamos, no? Porque el conflicto educativo de México tiene, ¿cuánto te gusta? ¿80 años? Sí. ¿90 años? Sí. ¿No? Ahorita está haciendo, y además yo veo que empieza a haber más polos, empieza a haber más puntos donde antes no lo había. Entonces, ¿esto para dónde va? ¿No? Eso es lo que es terriblemente alarmante. ¿Para dónde va el país a fin de cuentas? No, yo creo que, mira, de nuevo, tenemos que poner a los niños y a los jóvenes en el centro. ¿Para qué es un sistema educativo? ¿Es para los adultos o es para servir a los niños y a los jóvenes y su derecho a aprender y hacer todo lo que pueden ser? Lo segundo. Es lo segundo. Es para los niños y es para los jóvenes, no es para los adultos. Pero nosotros sí creamos un sistema educativo que esencialmente atendía a los adultos, no a los niños y a los jóvenes. La peor corrupción de nuestro sistema educativo hasta ahora fue esa, el olvido de los niños. Más allá de los aviadores, de los comisionados, del desvío de recursos, de las raterías de los líderes sindicales que son, la verdad, legendarias, impresionantes, la corrupción mayor es haberse olvidado de los niños y de los jóvenes de nuestro país. Y ahí están los resultados, ¿no? Que en la prueba PISA nos dice que en México
3/4 partes de los alumnos, por ejemplo, en matemáticas están reprobados o de panzazo. En ciencias es arriba de 80% y en comprensión lectora es como el 70%. Es decir, le estamos fallando a la niñez y a la juventud y tenemos que transformar nuestro sistema. Finalmente, bajo la presión ciudadana, un gobierno se decide hacer esto y era de esperarse que iba a haber mucha turbulencia, porque como tú correctísimamente dijiste, Lucero, está de rehén el sistema educativo de todos los temas políticos. Bueno, es así que hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un partido político que se llama Nueva Alianza, que es aliado incondicional del PRI. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta dónde va a querer ir el presidente y el secretario de Educación Pública, ambos con aspiraciones de que el PRI repite en el 2018? ¿Se van a pelear con Nueva Alianza? ¿Se van a pelear con el sindicato o nada más con la coordinadora? Parte de lo que dice la coordinadora, en lo que es de las pocas cosas en las que les doy cierta razón, es que dicen, nos avientan a nosotros, ¿no? La ley y no se la aplican al sindicato. En eso tienen toda la razón, porque los problemas que hay en el sindicato son tan graves como los que hay en la coordinadora. Lo que pasa es que el sindicato es aliado del gobierno, ¿no? Y de alguna manera se porta menos vociferante, pero lastima a la reforma educativa todos los días en toda la República, ¿eh? Los líderes seccionales del sindicato, no de la coordinadora, le hacen un daño a la reforma tremenda. ¿Cómo? Asegurándose que no se concursen todas las plazas, asegurándose que no se entreguen por mérito, de alguna manera boicoteando en los días, en el day to day, digamos, como se dice, a la reforma. Entonces ellos también hacen mucho daño, con ellos no se meten. También es un tema de realpolitik, el gobierno no se puede pelear con todos al mismo tiempo, pero sí tiene que agarrarse de la ley. Miren, hay dos temas fundamentales en mi opinión que hay que resolver para que México pueda ser lo que puede ser. Educación de calidad y el otro gran tema que está a debate también aquí en el debate educativo, el Estado de Derecho. Si no nos acostumbramos en México a aplicar la ley, entonces se vuelve muy complicado que México pueda salir adelante. Ese es el segundo gran reto del país. Y ahorita se están midiendo las dos cosas, no nada más en Oaxaca, en todo el país en materia educativa. Y el gobierno tiene que aplicar la ley por el bien de los niños y por hacer respetar el Estado de Derecho. Ahora, ahí te viene el segundo dilema que yo te quería plantear, Fer, porque tú me planteaste uno muy bueno ya. El segundo dilema es este. Este gobierno se atrevió a hacer la reforma educativa, pero desafortunadamente no ha resultado un gobierno particularmente probo y particularmente buen aplicador de las leyes. Ahí le toca autoaplicarse las leyes y que de alguna manera todos las respetemos. Pero si un gobierno no respeta las leyes, se resta legitimidad para hacer cumplir la ley. Y ese es el segundo dilema que enfrentamos. El primero, tú lo señalabas, ellos crearon, ¿no?, a estos cuervos y ahora estos cuervos les quieren sacar los ojos. Pero tienes que controlar al cuervo porque es el gobierno de México. Segundo, tienen que aplicar la ley, pero ellos mismos no se portan conforme a la ley. Dos dilemas tremendos. ¿Quién paga esos dilemas? Los mexicanos y los niños de Oaxaca. Pero finalmente tenemos que dar el paso, pero no. El gobierno está siendo juez y parte en este sentido que nos dices, de tener un convenio, una alianza con el PRI, Nueva Alianza, y entonces sí te aplico la ley, pero poquito a ti sindicato, pero entonces no me hagas tanto despapalle, pero entonces la coordinadora, entonces sí les digo, pero no les digo. Entonces al final de cuentas no van a aplicar la ley, no lo pueden hacer. Políticamente para ellos sería hacerse un harakiri pensando en 2018. No puedes aplicar cuando en nuestro país es una de las grandes debilidades el que no se aplican las leyes en general, no es un tema de educación, es genérico. Es más, la gran mayoría de los mexicanos no respetamos, no conocemos y no respetamos las leyes. Esa es la neta, ¿no? Pero bueno, cuando eres gobierno y quieres hacer una reforma, te tienes que montar en la ley. Por eso esta reforma se hizo a nivel constitucional, legal, la Suprema Corte la ha avalado, etcétera. Entonces, te tienes que agarrar de esa legitimidad que te da, que ya es ley, para irla aplicando con la mayor posible firmeza y celeridad posible para empezar a transformar el sistema. ¿Lo puedes transformar de la noche a la mañana o de una semana a la otra o de un mes a otro mes? No, ni siquiera de un año a otro año. Pero tienes que estar con la aplicación constante para que esto te dé resultados distintos a los que estamos obteniendo. Todos los que nos hemos embarcado en esta lucha a favor de la educación y del Estado de Derecho sabemos que se va a llevar tiempo, pero tenemos que presionar al gobierno que cumpla la ley. Y de nuevo, hay que ver
a los niños y a los jóvenes de Oaxaca? Yo regreso a esa pregunta. ¿Qué le conviene a ellos? ¿Que se hereden y se vendan las plazas o que se compitan? ¿Que no se evalúen los maestros o que se evalúe? ¿Que los maestros no vayan a clases o que sí vayan a clases? ¿Que la política mantenga de rehén a la educación o que la educación se libere del yugo? Esa es la palabra, del yugo político, y en ese sentido pueda empezar a servir a los niños y jóvenes del país. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Víctor Manuel Prudencio también, mi querido Claudio X González. En mi cuenta @QTF, que por cierto yo ya firmé, pro la educación, les estoy mandando change.org, un tuit de Claudio X González para defender esa educación, porque hoy hay más de 400,000 niños sin clases. Ojalá seamos conscientes de que lo más importante es eso. ¿Qué repercusión va a tener México a futuro si esos niños no tienen clase? Así que te toca con Claudio X González tu pregunta sobre el tema de la educación que estamos platicando. Exactamente, y mi pregunta es, y lo creo así porque lo he platicado con muchas personas, es la ignorancia, ¿sí?, de los padres de familia, la ignorancia de los mismos maestros sobre exactamente qué dice la reforma. Y aquí vamos al problema. Como no nos gusta leer, pues no la leemos. Y entonces nos quedamos con lo que dicen los líderes. Ese es un problema. ¿Cómo hacer para que la gente conozca la ley? Sería un punto importante para que se destrabe todo esto, porque estamos llegando ya a niveles peligrosos en donde esto puede ocasionar, ante falta de crecimiento económico que estamos viendo. Es un problema. Este es un caldo de cultivo en los estados más pobres de nuestro país. ¿Qué hacer, no? Para exactamente decir, la reforma dice esto. Creo que nadie se ha preocupado, o por lo menos no ha llegado a toda la gente, de decir, la reforma dice esto y no se va a privatizar, que es lo que platicábamos ahorita en el receso. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos ayudar todos? No, yo creo que, por ejemplo, platicando en este momento de qué va la reforma educativa, es una labor que no se ha hecho con suficiencia. El gobierno no la ha comunicado bien, y luego el Sindicato Nacional y la Coordinadora Nacional, los dos, a mí me consta, también el sindicato, no nada más la coordinadora, aquí hay que ser parejos, han desinformado al público y a los maestros sobre la reforma, diciendo que se va a privatizar la educación. Mentira podrida, ellos la privatizaron. Ellos son entes privados que se volvieron dueños de las plazas educativas y del presupuesto educativo. Eso es privatizar la educación. Lo que no quieren es que vuelva a ser pública, que es lo que quiere la reforma. Ahorita es burocrático, sindicalizada y mala. La tenemos que hacer verdaderamente pública, que es de todos los mexicanos y de calidad. Y eso es lo que pretende la reforma. Entonces, eso no ha ayudado. No ha ayudado el hecho de que en las luchas sindicales, no nada más los maestros están sindicalizados. Aquí los directores y los supervisores están sindicalizados. Si lo que permitió el gobierno mexicano con el paso del tiempo es que los puestos directivos de confianza se sindicalizaran. Y en ese momento, ¿quién perdió el control de la educación? El gobierno. Claro. El gobierno lo perdió. ¿Y quién se hizo de ese control? Los sindicatos. ¿Los sindicatos son entes públicos o entes privados? Son privados. Entonces, ¿quién privatizó la educación? Ahora que la queremos volver pública y que el Estado recupere la rectoría de los temas educativos, no lo quieren soltar. Se vale dejar de alimentar al monstruo. Claro. Debe de ser. Definitivamente. Entonces hay que comunicar bien la reforma, y el corazón de la reforma es tener los incentivos en las leyes, los concursos, las evaluaciones, la capacitación magisterial, la transformación de la educación inicial para que haya mejores maestros y directores para las escuelas de México, porque ese, nos dice la experiencia internacional, es el tema que te mueve a la educación, más que la tecnología, más que las becas, más que la infraestructura, es un maestro que sabe y sabe enseñar y un director que es líder de una comunidad educativa. Entonces, esa es la reforma. La están resistiendo porque pierden prebendas, pierden poder, se vuelve más pública la educación. Entonces, pero ellos han mentido, y como México no lee, México no se entera, México no agarra las leyes y ve, inclusive, perdón, lo voy a decir aquí, los maestros se dejan que los engañen sus cúpulas sindicales. Son maestros, que lean la ley, que vean qué dice, ¿me entiendes? Y que la implemente adecuadamente
el gobierno también. Hay que pedirle al gobierno que implemente con justicia la ley, de manera paritaria y con todos los apoyos que también comprende la ley. Ahí hay alzas salariales hasta de 35% para los maestros que estudien y les vaya bien en los exámenes. De eso nadie habla. Ahí hay promociones para todos los que pasen bien los exámenes. De eso nadie habla. Ahí están 50,000 millones de pesos para infraestructura de las escuelas. Lo tienen que aplicar bien. En fin, tiene 1000 cosas positivas esa reforma. Es la más importante que ha intentado México. No se ha comunicado bien. Ahora hay que comunicarla e implementarla a cabalidad. ¿Y dónde más se necesita? Pues Oaxaca. Sí. Es que yo ahí veo dos grandes problemas. Uno, el que decías tú, el hecho de que los mismos maestros vienen de este sistema. Es decir, los malos maestros con falta de educación educan a los niños. Y esos niños se convierten luego en maestros. Y entonces no tienen el nivel educativo adecuado. Y entonces pedirles que lean la reforma educativa, que la entiendan a los nuevos maestros, que sepan realmente saber e interesarse, me parece que es un trabajo sumamente difícil, porque no lo saben hacer. Número uno. Y número dos, como decía Fer, alimentan al monstruo, sueltan al monstruo y el monstruo está ahí. Pero el monstruo no se ha desaparecido, sigue teniendo hambre, no saben qué hacer con él, no supieron negociar con el monstruo. Creo que faltó un asunto de sentarse y negociar adecuadamente, y el monstruo sigue teniendo hambre, no lo han matado, no lo pueden matar. Y la pregunta es, ¿entonces qué hago con el monstruo? Es el perro que lo enseñé a morder y a ladrar y todo, y un día lo suelto y después lo trato de agarrar, me va a morder, no lo puedo tomar. Perdón, aquí, en un país, y así debería de ser en México igual, esto es una cuestión de seguridad nacional. Y cuando es una cuestión de seguridad nacional, empezando por esos 400,000 niños que no tienen clase, más el resto de los rehenes que somos en toda la República Mexicana, cientos y millones de ciudadanos que no podemos transitar libremente, es un tema de seguridad, es un tema de un país que tiene que tomar decisiones en función de que violencia genera violencia. A ver, hay países en donde tú puedes manifestarte, pero de aquí a aquí y no te pasas de ahí. Ahí te paras con tu pancarta, pero no jorobas al resto de los millones de ciudadanos. Y ahí te quedas. Tú das un paso para adelante y te echa un manguerazo. Y entre tal y tal hora. Y entre tal y tal hora. Te cruzas esa línea y te echo un manguerazo y te meto al bote. A mí me meterían al bote si yo me paro, por favor, en Reforma y me acuesto en Reforma, en el pavimento, ¿verdad? Para detener la circulación. Esto es un tema de seguridad nacional. Y nosotros no estamos capacitados para poder decidir en qué momento la seguridad nacional se aplica o no se aplica la misma. Es decir, nosotros no somos quienes debemos de decidirlo. No, y a nosotros son las Fuerzas Armadas de México las que tienen que decir, esto es un tema de seguridad nacional, punto. A ver, vamos por partes, ¿Lo es o no lo es? Los dos planteamientos que haces, Emilio, son muy, muy válidos. Primero, de que como desafortunadamente vivimos en un país que no se ha preparado con suficiencia, tenemos un problema para darnos con soluciones complejas y participación ciudadana más constructiva. Ese es un dilema que enfrenta el país. ¿Por dónde lo empezamos a romper? Lo empezamos a romper por traer a nuevas camadas de maestros mejor preparados y sobre todo poniéndoles el rasero del concurso para que quien llegue al magisterio esté preparado, que no haya llegado porque la compró, la heredó o porque se la dieron políticamente, porque eso es lo que tiene hundido al sistema educativo nacional. Hay magníficos maestros en este país, por otro lado, que hay que ayudarles a que se capaciten y yo conozco miles y miles y miles de magníficos maestros en este país. Hay que ayudarles a que sean todo lo que pueden ser. Entonces, por ahí empezamos a romper, porque en el momento que tengas mejores maestros y mejores directores, vas a tener mejores alumnos. Y entonces, donde ahora hay un círculo vicioso, aquí empiezas a encaminarte en un círculo virtuoso. Hay que empezar por algo. La reforma es el inicio. Segundo, haces referencia al tema ya, digamos, de el encuentro en la calle, digamos, de la fuerza que quiere la reforma y la ley y la fuerza que no quiere que se aplique la ley. Ahí ya hay algunas reflexiones de Fer de por medio. Tenemos que encontrar el camino los mexicanos, el camino en paz y en armonía. No tiene por qué esto ser violento para sí transitar hacia la reforma educativa. ¿Qué sí hay que platicar con los maestros de Oaxaca? ¿Cómo los capacitamos?
cómo ¿Qué les necesitan? entregamos ¿Cómo podemos ayudarlos? mejores útiles escolares, cómo les entregamos mejores escuelas, cómo les entregamos a sus alumnos becas. Es decir, todo eso platiquemos, Claro. está dentro de la ley todo eso, pero no platiquemos de cómo echamos para atrás una reforma que es la única que te puede empezar a generar ese círculo virtuoso. Pero tenemos que encontrar, con respeto a los derechos humanos, pero con firmeza y con la ley en la mano, la posibilidad de llevar adelante esta reforma, porque si no, dejamos a Oaxaca con el dilema que vivimos hoy, lo va a seguir viviendo dentro de 40 y 50 va a ser años. peor, vamos a tener muchos niños sin escuela. Entonces, lo tenemos que resolver. ¿Y sabes a dónde, Rezago, sabes a a nivel dónde se van? nacional. ¿Sabes a dónde se van? De vándalos a las calles. O a los Estados Unidos. a los o- Estados Se te revierte horrible. A los Estados Unidos. Digo, tú Por te eso asomas. insisto, es un tema de seguridad nacional. Sí. Oye, que estás incitando a la violencia. ¿Habrá más violencia que 400,000 niños sin clases? Ese es un tipo de violencia Perdóname. terrible. Es una gran- Perdóname. tienes O sea, si yo razón. estoy diciendo, échales el manguerazo, Tienes eres razón. violenta y rijosa y qué poca... No es... ¿Y los niños? Faltó liderazgo. durante Totalmente. mucho tiempo. Oye, ahora resulta que los del sindicato tienen derechos. Es como lo que decía yo del Chapo. Ay, pobrecito, no le dé el sol. ¿Y a mí qué carajos me importa que no le dé el sol? Es un delincuente. A él no le importó que A él no le acabar importa con quién sabe cuántas matar gente, personas, ¿no? Todos, Fer. A él no le importa que el churro que le llegue a mi hijo, del 70% de posibilidades, proviene de su cártel. Eso vale madre, ¿no? Mira, pero lo que sí importa hay que es respetar- que no le dé el solcito. ¿Dónde está Derechos Humanos apoyando esos 400,000 niños? Hay que Claudio? respetar los derechos humanos de todos, pero también podemos exigir, le exigimos a la autoridad que respete los derechos humanos con la ley en la mano, con Claro. firmeza, para sacar adelante la reforma educativa. Y también le exigimos a la sección 22 y a sus aliados que respeten el derecho respeten el de derecho los de los niños, niños. que respeten el derecho de los oaxaqueños y que respeten el derecho de los Es que mexicanos, sí. porque la verdad tienen un desdén completo, cosa que no es nuestro caso, Fer. Yo sí quiero que se respeten los derechos humanos de todo y lamento Sí, yo y también. repruebo Nochistlán, pero que ellos no estén provocando constantemente y que respeten los derechos de los mexicanos, de los oaxaqueños y sobre todo, Fer, de quienes verdaderamente no han demostrado que les importan, que son los niños de Oaxaca. Yo estoy de acuerdo. Yo también tacho así. No quiero que suceda eso. Pero de verdad, si está sucediendo, caray, piensen en los niños, los derechos humanos de esos niños en los próximos 20 años. Vas a ver las venganzas que van a tener esos niños por no haber tenido el derecho de estudiar.